Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Carlos Marín, soy socio director de IT Nova y el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante acerca de cómo integrar la toma de decisiones en sus procesos y aplicaciones. Para el día de hoy nos va a acompañar John Ferro, quien es uno de nuestros socios directores en IT Nova, especialista en todo lo que es este tema de los datos y arquitecto también de empresarial. Y vamos a tener una agenda muy interesante donde vamos a hablar un poquito pues acerca de quiénes somos nosotros, qué hacemos. Vamos a tener una super charla bien interesante acerca de la toma de decisiones y cómo la podemos integrar en nuestros procesos y aplicaciones. Vamos a ver más adelante con un caso de uso de cómo esa charla que nos va a dar John, cómo se puede materializar en una herramienta y vamos a ver algunos demos y ejemplos. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bien, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia, como siempre, y vamos a empezar. Bueno, como ya algunos de ustedes nos conocen, nosotros somos IT Nova, somos una compañía basada en Colombia, tenemos oficinas en Bogotá, Medellín y México. Este año estamos cumpliendo ya 11 años en el mercado, trabajamos básicamente con soluciones de TIBCO, SAP, Microsoft. Tenemos hoy en día clientes, más de 100 clientes en 10 países de Latinoamérica, desplegando más de 1 millón de usuarios activos con todas nuestras soluciones o servicios de analítica. Básicamente, nosotros, ¿qué hacemos? Gestionamos todo el ciclo de vida del dato para volver ese dato un activo estratégico para su compañía. Entonces, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con la adquisición y extracción de la información. Trabajamos con todo lo que es la parte de la transformación del dato, ya sea en proyectos de ETL o DLT, integración de datos, RPA o gobierno de datos. Posteriormente hacemos todo lo que es la parte de consolidación del dato, donde trabajamos todo lo que son bodegas de datos, lagos de datos, proyectos de Big Data, analítica en tiempo real y virtualización de datos también. Una vez está eso consolidado, pues ya pasamos a todo lo que es la parte de la explotación del dato. Aquí hacemos explotación del dato por medio de reportería empresarial, inteligencia de negocios, analítica avanzada y data science. Y posteriormente, y no menos importante, todo el tema de la automatización de la analítica. Aquí hacemos proyectos de automatización de esa analítica avanzada, proyectos de automatización usando APIs con, digamos, con los diferentes procesos o utilizando también RPA o inclusive bots analíticos. Bien, digamos, eso es un poquito lo que nosotros hacemos y bueno, más adelante pues estaremos hablando un poquito y profundizando en alguna de estas cositas. Bien, bueno, voy a dejarle aquí a mi colega John Ferro, quien es uno de nuestros socios directores, quien ha estado pues muy de cerca con este tema de cómo gestionar los datos integrados en las aplicaciones y en nuestros procesos para tomar mejores decisiones. John, buenos días, te dejo aquí entonces con la presentación. Hola Carlos, buenos días y buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bien, como le decía Carlos, pues obviamente en este momento, pues nada, es un momento bien importante en el que el tema de la toma de decisiones, pues cada vez pues tiene más relevancia en el día a día de nuestras organizaciones. Ya es básicamente pues el tema de la data y los datos se vuelve pues un activo y se vuelve en una actividad más del core del negocio, ¿cierto? En el cual estamos pues inmersos en todo momento y donde pues obviamente ya nuestro contexto y nuestro ecosistema nos pide que tengamos respuestas inmediatas y que estén al alcance de todos en un momento dado y de una manera pues inmediata y bien ajustaditas. Entonces eso nos está implicando que estamos en este mundo donde se espera que todo lo tengamos a la mano, que los datos que podamos conseguir pues estén disponibles para nosotros, que sean datos entendibles, ¿cierto? Y que obviamente estos datos nos estén brindando información que nos ayuden a dar respuestas a estas, digamos, requerimientos del negocio en el día a día. Bien, entonces, eso que nos han implicado, siguiente Calitos, por favor, gracias. Esto nos ha implicado en este contexto, bien, que las compañías
en su afán pues de ser, por supuesto, en destacarse en este ámbito, en el ámbito de su industria, bien, estén adoptando un nuevo enfoque sobre cómo exponer esos datos, cómo poner esos datos al servicio de las aplicaciones, ya sean que los datos se generen en esas mismas aplicaciones o no, y cómo hacemos para entregarle esto de manera bien estructurada, bien organizada, de fácil acceso, para que la experiencia del usuario, y entendamos aquí que puede ser el usuario interno, como el usuario, como nuestro usuario externo, o nuestro cliente, o los usuarios que están a lo largo de nuestra cadena de valor, ¿cómo hacemos para cambiarle esa experiencia a nuestros usuarios? ¿Bien? Y lo que hemos visto, pues que obviamente es que las organizaciones estamos empezando a adoptar un nuevo enfoque de cómo hacerlo, y este enfoque, pues obviamente, pues está impulsado justamente eso, a cambiarle la experiencia al usuario, a que el usuario pueda profundizar, a que el usuario tenga una dimensión diferente de cómo utilizar la data y que estos datos y esta información se vuelva una herramienta más del día a día del negocio, que sea un activo más, que sea un core más de la organización, y por eso las organizaciones están tendiendo a que esta información, a que estos datos estén cada vez más, como lo decimos, en el ADN de lo que hacemos en el día a día, más allá de lo que hacemos como core de nuestra organización específicamente. Bien, siguiente. Bien. Entonces, en este momento, pues obviamente, aquí se ha vuelto un reto y hemos empezado a vivir, no sé si ustedes lo están empezando a experimentar en sus organizaciones, que se empieza a hacer un reto, ¿cierto? Porque en este momento, pues en ese afán que hemos tenido y que hemos venido ya un par de años, en este afán de brindar la información al usuario, de cambiarle esa experiencia, de tener pues esa cantidad de información a la mano, pues últimamente hemos visto que nuevamente estamos cayendo en el tema de que tenemos un montón de aplicaciones, tenemos una proliferación de aplicaciones, muchas de estas de autoservicio, ¿cierto? Muchas de estas de autoservicio están alone, que conectándote de pronto a una fuente de datos, usando un archivo, ¿cierto? O cualquier tipo de datos, empezamos a hacer ese tipo de análisis, ese tipo de profundización, de insight dentro de nuestra organización con datos, pero de una manera un poquito aislada, de una manera un poco isla, ¿verdad? Y ahora hemos encontrado las organizaciones que muchos hacen este tipo de análisis, pero son una isla. Nadie sabe que está allá, nadie sabe qué data tomó para eso. Más aún, no sabes qué pasa con esa data y estamos empezando también a sufrir pues estos temas de gobernabilidad de la data, dónde está, de dónde la tomaste y más aún a quién se la compartiste, y empezamos a sufrir este tema de confidencialidad de la información, porque básicamente hemos encontrado que está la combinación de datos que descargo, que tengo en un Excel, combinados con una herramienta de visualización de escritorio sin ningún control. ¿Bien? Entonces, esto comienza a ser un reto, ¿cierto?, para la organización de ¿cómo hago para combinar adecuadamente los datos que vienen de todas estas múltiples soluciones, ¿cierto? Que empiezan a generar información, ¿cierto? ¿Cómo combino esa información y los análisis que ya muchos han generado de alguna manera individual, otros sí son compartidos, otros son comúnmente usados, ¿bien? Y además de eso, ¿cómo lo combino con las iniciativas de inteligencia artificial y automatización para que esa experiencia, ¿cierto?, se vuelva no solo flexible en virtud que muchos lo puedan usar, sino que además de que lo usan, sea fácil de usar, que no sea una complicación poder llegar a los datos, descargarlos, que alguien me los comparta, ¿bien? Y que además de eso sea utilizable y reutilizable, ¿vale? Entonces, aquí empezamos a pensar cómo hacer esa combinación, cómo hacer ese reto para poder empezar a tener esta presencia y compartir esta información de manera gobernada, centralizada y estructurada, y empezar a disminuir un poquito esta situación que estamos viviendo actualmente. Bien, siguiente, Carlos. Entonces, en este contexto, bien, estamos yendo hacia una nueva forma de pensar, bien. Y aquí, pues, obviamente, estámonos en una percepción de los datos como una característica importante y única. Pero ahora, pues, obviamente nos inventamos que además de combinar todo eso, los datos por sí solo, pues, no son suficientes. Y obviamente, pues, aquí el reto viene, más allá de poner los datos bien estructuraditos y bien combinaditos, además de eso, que se combine con tres aspectos bien importantes, ¿no? Más bien, la data que como tal es necesaria. Ahora, el diseño que yo tengo, cómo los presento bonitos en una aplicación de usuario
que sea cómoda, que sea atractiva, que sea chévere para utilizar, ¿sí? Y además de eso, cómo la presento como un producto que sea utilizable por el usuario final, por nuestro usuario, de tal forma que él perciba que está recibiendo, está cambiando esta experiencia, ¿bien? Y efectivamente las empresas que están empezando a tener éxito, está en la medida de su capacidad para poder combinar estos elementos, ¿bien? De una manera que se convierta como una característica principal y que esto pueda ser presentable efectivamente como una funcionalidad. Adicionalmente, pues obviamente que esta funcionalidad se empiece a entender como un componente de servicio, ¿bien? Que el usuario pueda utilizar y que le ayude a lograr sus objetivos, ya sean del día a día, sus objetivos estratégicos, ¿bien? Cómo él toma decisiones en el día a día con esta, digamos, nueva forma de presentar la información de manera coherente, bonita, como producto y con la data y el contexto necesario. Entonces, aquí es donde, pues, obviamente, las organizaciones empezamos nuevamente en lograr y ver cómo hago para combinar adecuadamente todos estos procesos, cómo combino estas características para que, pues, digamos, esto pueda ser modificable, mantenible como funcionalidad controlada y gobernada desde, entre comillas, las áreas, digamos, provistas para la organización, que puede ser TI o puede ser las unidades de inteligencia de negocios y analítica ante la organización y que se pueda presentar de esta manera. Bien, siguiente. De esta forma, entonces, pues nada, esto nos obliga a entender muy bien cómo los usuarios quieren o desean experimentar los datos, ¿cierto? Y cómo se los podemos presentar adecuadamente, ¿bien? Y este proceso de entendimiento, pues, nos implica, pues, obviamente, empezar a ir muy fuerte en diferentes aspectos, ¿cierto? Que son súper importantes. Uno, por ejemplo, es empezar a contar con la información resumida y con la información correcta, ¿bien? De todas las aplicaciones que tenemos, ¿bien? Poder empezar a tenerla consolidada y que se pueda consumir rápidamente, ¿cierto? Desde un vistazo y poder entender de esa manera cómo está estructurada, cuál es la información relevante para mí como usuario único en el contexto que yo la necesito, ¿bien? Que es el siguiente punto. Ese contexto debe ser el contexto correcto dentro de la propia aplicación normalmente o al menos dentro de un escenario que permita contener la información en el ámbito, en el contexto en el que yo me desarrollo. Si soy un usuario con experiencia que necesita trabajar temas, por ejemplo, de recursos humanos, tener los contextos correctos de información relacionada con recursos humanos y con aquellos otros que se pueda relacionar, ¿bien? Y que esto sea, pues obviamente, esté alineado con la estructura organizativa de cada organización. Adicionalmente, pues obviamente en el contexto que nos interesa, ¿bien? Para que estos datos sean interactivos, para que los usuarios puedan filtrarlos y personalizarlos como él lo desea, para de esta manera pues poder extraer exactamente lo que están necesitando y lo que están buscando para permitir pues justamente esa toma de decisiones en el día a día, ¿bien? Adicionalmente, pues que sea en este sentido accionable y procesable, ¿cierto? Que dado que los datos proporcionan dentro de la experiencia del usuario de la aplicación, puedan estos tomar esos conocimientos, ¿bien? Y tomar algún tipo de acción de toma de decisión informada y conveniente para que toda la funcionalidad esté al alcance del usuario y pueda tomar, digamos, en ese sentido, las mejores decisiones. Entonces, en ese contexto, pues es importante focalizarnos en entender muy bien qué es lo que el usuario espera. Y también entendiendo que tenemos diferentes tipos de usuarios dentro de la organización. El usuario interno, el usuario que está afuera, el usuario estratégico, el usuario táctico. Son diferentes contextos de información, pero lo más importante en este punto es empezar a entender cómo podemos pues, empezar a trabajar con el objetivo de poder brindarle al usuario esa experiencia que queremos al final y que sea muy diferente. De hecho, este tema es tan importante, siguiente Carlos, es tan importante que efectivamente estos se encuentran dentro de las principales tendencias que este Gartner pues, nos ha presentado, ¿cierto? Para este año, para el 2022, que en este caso pues destacamos la que tiene que ver con aplicaciones componibles, que justamente es tener estas aplicaciones que son capaces de combinar diferentes fuentes de información que son capaces de combinar diferentes servicios y diferentes visualizaciones, ya sea que le llamamos reportes, tableros, ¿cierto? Dentro de las mismas aplicaciones y que justamente tengan esa estructura de que sean componibles, de que sean armables y estructurables de acuerdo
digamos, así como el usuario lo está necesitando y como la organización pretende que sean distribuidos y enviados de esta manera democratizadamente a todos los usuarios dentro de la organización. Entonces, para Gartner y las tendencias para este año está perfectamente claro y entendido que estas aplicaciones van a ser un punto de partida muy importante que va a empezar a jalar las acciones que tengamos al respecto en relación a esta nueva tendencia. Es así, el siguiente, Carlos, como cuál es, digamos, un poquito nuestra realidad hoy. Está clarísimo que hoy las organizaciones, por lo que tenemos y por lo que hemos visto, tienen más de una herramienta de análisis e inteligencia empresarial. Esto ha sido una realidad. Sabemos que tenemos empresas que tienen pues escenarios híbridos, tienen diferentes herramientas para visualizar, unas en escritorio, otras en la nube, ¿cierto? Otras digamos que en las mismas aplicaciones de negocio proveen algún tipo de información y que están pues obviamente distribuidas, que están en diferentes lugares y que presentan información diferente. Entonces, a eso nos estamos enfrentando hoy. ¿Cuál es el objetivo de todas las organizaciones en este aspecto? Justamente es promover la productividad y la agilidad en virtud que se puedan, en este caso, pues poder consultar todas estas diferentes fuentes de información y presentárselas efectivamente, como decíamos, al usuario final de una manera clara, de una manera concreta, contextualizada al escenario que necesita, ¿bien? Y en el momento que lo necesita. Y asimismo, pues esto justamente va a permitir justamente fomentar la colaboración y desarrollar pues las capacidades analíticas que la organización desea en ese camino, pues de alguna manera nos vamos como su camino de madurez analítica, ¿cierto? Que le va a permitir avanzar en esas capacidades analíticas y de esta forma, a medida que maduramos en ese contexto, pues poder aportarle mayor valor al negocio en las respuestas que podemos aportar y en la información que podemos aportar en la toma de decisiones del día a día. Bien. Así pues, siguiente, Carlos, en esta medida, ¿sí? Lo que entendemos como datos y el objetivo de los datos y los análisis componibles es justamente utilizar estos componentes de múltiples soluciones, estos datos de diferentes aplicaciones de negocios, ¿cierto? Juntarlos de alguna manera que estén presentes y disponibles para el usuario. Primero, como datos, que es un tema súper claro, que sin datos, pues obviamente nada de esto es posible. Segundo, todos los análisis que los usuarios, ya sea que hayan desarrollado de manera individual o aquellos análisis que de manera, digamos, concertada se presentan en la organización, que les permiten justamente analizar el negocio, medirlo y tomar acción, tenerlo y asimismo las iniciativas que se están realizando en automatización, en la utilización de algoritmos de inteligencia artificial para crear justamente esa experiencia flexible, fácil de usar y utilizable para los usuarios finales. Aquí es donde pues, nos enfocamos muchísimo y esto va a traer un engranaje importante dentro de la organización, que como aspectos principales pues vamos a destacar. Primero, pues la aceleración del cambio, porque esto justamente nos implica un cambio dentro de la organización y nos volcamos de alguna manera a empezar a ser una organización como lo conocemos hoy de data driving, ¿cierto? Orientada a los datos. Entonces, esto justamente promueve esta tendencia y promueve que podamos volvernos una organización con ese objetivo. Segundo, la operación del valor corporativo, que es que podemos operar, ¿cierto?, con información adecuada para poderle transmitir ese valor importante a la organización en el día a día de nuestras actividades, con información correcta a la mano de las aplicaciones o las actividades que hacemos en todo momento. También, pues obviamente hoy estamos hablando de la distribución de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que somos capaces de traer de los diferentes lugares, aplicaciones de negocio y fuentes, la información, los datos y la información, y podérselo distribuir también a todas las personas que tienen pertinencia de la usabilidad de esa información. Y por último, más importante es que esto totalmente contribuye más allá, como lo decimos, de la transformación digital, ¿cierto? Hablamos más bien de esa transformación de negocio, de esta transformación de cómo cambiamos la concepción de nuestro negocio, entendiendo, ahora sí, con una certeza, y aquí escrita en el ADN, que los datos y la analítica hacen parte del core de la organización. ¿Sí? Y todo esto conlleva a que justamente podamos conectar esa información, conectar los datos y la información que trae en el día a día de las acciones que tomamos en la empresa. ¿Sí? Hacia allá vamos y ese es el objetivo un poco de tener, obviamente, los datos y todos esos análisis de manera componible dentro de
dentro de nuestra organización. Bien, Carlitos, siguiente. Entonces, en este sentido, pues podemos ir, obviamente, concluyendo y teniendo una certeza que justamente estos datos y estos análisis no solo van a fomentar la colaboración y desarrollar estas capacidades analíticas de organización, sino que también van a aumentar el acceso a dicho análisis. Y cuando avanzamos en ese camino, pues obviamente la organización va a poder hacer realidad cómo son esas iniciativas, cómo las mido, cómo veo el resultado de todo el proceso de transformación que estamos viviendo en este caso y de transformación de negocio que podemos aumentar. Es de aclarar que obviamente, y esto es una realidad, que hoy el 96% de las aplicaciones empresariales incluyen de alguna forma la presentación de informes, de tableros de control y funciones analíticas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas ellas es lo que queremos, justamente poderlas reutilizar como servicio y condensarlas en algún solo lugar donde podamos nuevamente tener esa visión de gobernabilidad de la información, esa visión de administración, ¿bien? Esa visión de poder tener la información, digamos, de una manera controlada, con datos efectivos tomados de las fuentes y la confidencialidad y la gobernabilidad de estos datos no estén regados en los PCs, en las diferentes prestaciones de trabajo, ¿cierto? O en los espacios de trabajo de cada individuo, sino que estén de una manera centralizada, administrable, ¿bien? Y que obviamente pues permita que este nuevo concepto y esta nueva manera de pensar sean una realidad, combinando de la mejor manera los datos, las informaciones, las aplicaciones de negocio, interfaces adecuadas y en el contexto correcto para todo el negocio. Entonces, esto es lo que queríamos, digamos, contarles desde la perspectiva un poquito de por qué esta tendencia es tan importante y por qué va a marcar un hito importante durante las ejecuciones de este año y cómo pues estamos volviendo a tomar este concepto de poder tener esa gobernabilidad, esa administración de toda esta información y poder ir adelante con este tipo de aplicaciones que nos va a permitir pues justamente llevar a cabo estas tendencias y llevar a cabo pues esta presentación de cambiarle la experiencia al usuario final. Listo, Carlos, adelante por favor con la presentación. Gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, pues como nos comentaba John, súper importante pues ese tema. Quisiéramos hacerle una encuesta a ustedes para que hagamos esto un poquito más, esta conversación un poquito más dinámica y es acerca de las aplicaciones de negocio que tienen dispersos ustedes en la compañía. Entonces, me gustaría un poquito conocer si ustedes en este momento tienen varias aplicaciones de negocio con su información relevante dispersa a sus usuarios de negocio y analizándola de manera independiente. Quisiéramos de pronto si nos ayudan ahí con esa votación y revisamos un poquito ahí cómo estamos en la votación. Sí, aquí estamos votando quién tienen varias aplicaciones de negocio con información relevante dispersa a tus usuarios de negocio usándola de manera independiente. Bien, bueno, aquí vemos que el 75% de las personas que nos están acompañando tienen, tienen información dispersa. Entonces, fíjense que de alguna manera lo que nos está comentando John es cierto y no está pasando. Y la otra pregunta que les queremos hacer es si creen que los datos analíticos en las aplicaciones de negocio pueden facilitar y agilizar la toma de decisiones, ¿sí? Porque no todos tenemos información estratégica en las aplicaciones, casi siempre son aplicaciones que tienen mucha información que no siempre es estratégica, pero cuando uno, digamos, logra poner esa información en las aplicaciones y en lo que estamos usando en el día a día, se puede volver un poquito más relevante. El 100% de las personas están de acuerdo con nosotros de que creen que los datos nos pueden facilitar la agilidad, perdón, en la toma de decisiones. Pues muy bien, John, muchas gracias por tu presentación. Vamos entonces un poquito aquí a hablar de una de las soluciones que nosotros queremos presentarles hoy y que va muy alineado con lo que nos está presentando, con lo que nos está presentando John, y es una plataforma integrada de inteligencia de negocio, reportería empresarial y visualización que se llama Tipco Jaspersoft, que nos sirve mucho para democratizar todo el uso de la información en las compañías, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las cosas más importantes que tenemos ahorita y de los desafíos, como bien lo decía John ahora, es poder gobernar los datos.
poder gobernar los datos, pero no solamente esos datos, sino también poder gobernar todos esos reportes, todos esos tableros, toda esa información que que están consumiendo los mismos usuarios, porque cuando a los usuarios finales les estamos dando herramientas de autoservicio, y cuando esas herramientas de autoservicio se pueden conectar a cualquier fuente, inclusive un Excel o un archivo plano, a veces se vuelve ingobernable. Bien, entonces, herramientas como estas, como Jaspers, que nos permitan gobernar los datos, que nos permita tener todo en un solo repositorio, que nos permita tener una programación para que los informes nos lleguen solos, hace mucho sentido. Aparte de eso, una aplicación que nos permita integrarlo en cualquier aplicación, ¿cierto? O sea, es decir, que si yo tengo un portal, ahí salgan mis reportes, que si yo tengo una aplicación, ahí salgan mis tableros de control y mis reportes, que si yo tengo inclusive un bot o estoy dándole servicio al cliente o estoy usando chatbots analíticos, los pueda mostrar yo ahí también, ¿cierto? Entonces, son herramientas que hoy en día se están usando mucho para que todo esto se nos vuelva mucho más dinámico y para que sea un único punto central de información donde así sea un único punto, le podamos mostrar la información al cliente donde la queremos. Entonces queríamos, como siguiendo la línea que dice John, poder mostrar esta plataforma que tiene una arquitectura agnóstica, que tiene un enfoque muy basado en integración, es decir, en APIs, que nos permite integrar lo que hagamos a nivel de analítica en cualquier proceso y en cualquier aplicación que tengamos soporte multiempresa, que tengamos estándares abiertos, porque como bien lo decía John ahora, tenemos aplicaciones que están hechas en diferentes lenguajes de programación, tenemos aplicaciones cloud, aplicaciones on-premise. Entonces, digamos que no podemos tener una cosa que sea muy homogénea, necesitamos es algo que sea muy abierto para que cualquier cosa que hagamos a nivel de analítica, a nivel de BI, pues nos pueda quedar muy asequible, digamos, accesible a cualquier persona que esté dentro de la organización y que necesite mejorar esa toma de decisiones. ¿Bien? Entonces, digamos que con Jaspers obtenemos una solución en donde tenemos todo lo que es la parte de reportería empresarial, tableros de control, todo lo que es la parte de autoservicio, distribución y programación de todos esos tableros de control o informes que estemos haciendo, que muchas veces cuando se hacen estos proyectos, la gente inclusive no tiene tiempo para estar mirando los análisis que nos, que nos costó un montón de plata y tiempo hacer. Entonces, estas herramientas también permiten que dependiendo de los parámetros que se tengan y dependiendo de los KPIs que queramos medir, el mismo sistema nos va a enviar el resultado del tablero o el resultado del informe. Una herramienta que tenga una arquitectura moderna y flexible para las exigencias que necesitamos las compañías de hoy en día, ¿sí? Exigencias, por ejemplo, a nivel de poder integrarlo en cualquier aplicación, una solución que tenga un repositorio único, pero que el único acceso no sea al repositorio, sino que esos reportes se puedan distribuir, que se puedan integrar en cualquier aplicación, en cualquier proceso. Y aparte de eso, para facilitar el uso y la democratización de la información, una herramienta que tiene usuarios ilimitados. Entonces, cuando tenemos todas estas prestaciones y aparte de eso, usuarios ilimitados, empezamos a pensar que la limitante ya no va a ser la solución, sino más bien la limitante va a ser nuestra capacidad de poder poner esto al servicio de toda la organización. Bien, entonces eso nos permite Jaspersoft. A nivel de capacidades, Jaspersoft digamos que tiene todo lo que es la parte de reportería empresarial muy bien desarrollada. Tenemos todo lo que es la parte de tableros de control, todo lo que es la parte de autoservicio, pero un autoservicio gobernado desde un repositorio central. Todo lo que es la capa de metadatos, que la capa de metadatos es que nosotros desde las áreas de tecnología le podamos dar al usuario final una sábana de datos, por decirlo de alguna manera, y que el usuario a través de autoservicio pueda usar esa sábana de datos sin que nos esté tocando directamente las bases de datos, pero sin que también el usuario nos esté llenando de Exceles o de archivos planos locales, porque ahí empezamos nosotros a perder el gobierno. Entonces, cuando al usuario le damos una herramienta de autoservicio, también es imprescindible que le demos una capa de datos federada por nosotros en TI para que el usuario no empiece a llenarse
y a ser un generador más de información replegada en toda la organización. Y aparte de eso, todo lo que estamos teniendo acá, pues lo vamos a poder incrustar, embeber o tener dentro de cualquier tipo de portal, página web, eh, aplicación que tengamos dentro de la compañía. Entonces, tenemos una solución que nos va a cumplir con todos esos requisitos que nos estaba mencionando John hace un momento, que podamos tener, podamos integrarnos con cualquier proceso, que podamos democratizar el uso de la información, que le demos la información en el contexto apropiado a las personas. Bien, entonces, eso es Jaspersoft, una solución que es bastante, digamos, amigable y ya la vamos a mostrar acá. Permítame un segundito, muestro acá esta solución. Bueno, me confirmas, John, porfa, si estás viendo ahí mi pantalla con Jasper, si eres tan amable. Sí, Carlos, ya la vemos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que debo decir es que Jaspersoft es una aplicación que tiene un sabor 100% web y esto pues quiere decir que lo podemos tener en la nube, lo podemos tener on-premise. Lo más importante es que acá tenemos un repositorio de informes, ¿cierto? Es un repositorio de informes en donde, digamos, puede parecer muy sencillo, pero cuando nosotros le damos vía libre, digamos, a la organización a que haga sus propios tableros y eso, la gente empieza a quedarse con reportes estáticos y con reportes como si fueran unas islas y aparte de eso con sus propias bodegas de datos o sábanas de datos distribuidas. Entonces eso se nos está volviendo un problema en todo lo que es la parte de gobierno del dato y en el gobierno de la información a nivel interno y en la parte de tecnología de las empresas. Entonces, cuando tenemos esta solución, pues es una solución que podemos digamos, tener todo lo que es las capacidades de organizar todos nuestros datos en carpetas, subcarpetas, ya sea a nivel de procesos o a nivel o a nivel de organización, de cómo ustedes tengan sus áreas armadas dentro de la compañía. Tenemos también pues todo lo que son las capacidades de que el mismo usuario pueda crear sus propios reportes. Crear un reporte, digamos, aquí en Jaspersoft, pues es tan fácil como escoger directamente dónde están sus dominios o sus metadatos que acabamos de hablar hace un momento y poder que el mismo usuario pueda hacer su propio reporte, permitiéndole, digamos, al usuario tener su autonomía, pero también de alguna manera permitiéndole que el área de TI tenga el control de esos datos y al mismo tiempo que le esté dando, digamos, autonomía al usuario. Entonces aquí vemos que tenemos, por ejemplo, tenemos información, por ejemplo, aquí donde podemos tener ventas a nivel de país, a nivel de región, podemos tener ventas a nivel de tiendas y puede ser que lo que esté mostrando, digamos, que sea muy sencillo, pero lo importante que quiero mostrar acá es que esta información está gobernada, ¿sí? O sea, yo no estoy aquí tomando ningún Excel, estoy tomando lo que de alguna manera la compañía me está dando, lo que me están gobernando, y el usuario puede, digamos, utilizar toda esta información para su uso, pero también, digamos, que la puede empezar a ser una persona que puede ser colaborador y puede ser un multiplicador de esos mismos tableros, esos mismos reportes que empieza a hacer a la organización, porque cuando grabamos, digamos, estas vistas en las carpetas que tenemos ya compartidas, pues las personas que tengan acceso a esa y a esos mismos repositorios, pues van a tener información, van a tener, perdón, acceso a esos mismos tableros. Bien, entonces digamos que eso es importante, pues tener el tema del autoservicio para que los mismos usuarios los puedan tener. Y una cosa pues también muy importante que tenemos acá es que el mismo usuario pueda crear también sus propios tableros de control y los pueda federar. ¿Bien? Entonces aquí quería mostrarles un ejemplo de cómo, por ejemplo, podemos tener un tablero de control. Vamos a mostrar aquí un tablerito cualquiera. Por ejemplo, ahorita pues hemos venido del tema del COVID. Tenemos un tablero aquí, por ejemplo, con el tema del COVID. Pero lo que les quería mostrar aquí, más allá de tener todas estas prestaciones, pues de todas estas prestaciones que tenemos en Jaspersoft, y es que todo esto es 100% web y que podemos tener, digamos, acá
temas de drill down y podemos ir a otros reportes que nos pueden mostrar, digamos, la información, podemos tener el código para embeber esto dentro de cualquier aplicación, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo este código para embeber, puedo llegar a cosas como, por ejemplo, poder embeber de manera muy fácil en cualquier aplicación. Aquí hicimos un ejemplito muy fácil de cómo puedo embeber esos mismos tableritos que tengo en Jaspersoft, cómo los puedo tener yo en cualquier aplicación. Y eso lo que nos va a permitir es que sigamos federando el DAT, que sigamos teniendo gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque los tableros como tal van a estar hechos en esta plataforma, pero fíjense que estos KPIs que yo estoy mostrando, los estoy mostrando dentro de una aplicación. Entonces, cuando lo que hablamos ahora con John, cuando tú lo estás mostrando en una aplicación, ¿qué nos permite eso? Que el usuario no esté saltando a ver qué hay en el sistema transaccional y después qué está por allá en el sistema de reportería. Estoy viendo todo dentro de un mismo entorno, dentro de una misma aplicación. Puedo tomar decisiones en el contexto y en el momento adecuado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una aplicación que es un post muy sencillito, pues en un demito que se tiene de un café, donde vamos a poder, por ejemplo, donde vamos a poder ver reportería, donde vamos a poder ver la reportería embebida directamente dentro de una aplicación, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá son tableros de Jaspersoft, como los mismos tableros que estamos viendo acá, podemos cambiar, digamos, lo que estamos viendo, pero está 100% embebido dentro de la aplicación y no estamos construyendo el reporte como tal a nivel de desarrollo dentro de la aplicación, sino que estamos teniendo, digamos, todo el motor del mismo reporteador mostrando esto dentro del mismo reporte. Entonces, digamos que esto es un tema bien interesante donde podemos tener ejemplitos de cómo podemos interactuar con una aplicación, cómo estos mismos reportes los podemos tener tanto en una aplicación como en un repositorio central de información. Bien, y todo esto, digamos que pudiendo tener todas las capacidades de también, por ejemplo, poder programar estos tableros, como les decía, para que, por ejemplo, estos tableros, dependiendo de algún parámetro o de alguna fecha específica, nosotros podamos darle la salida y podamos programar para que estos mismos reportes busquen a la persona, no que la persona esté buscando la información, porque sabemos que el día a día a nosotros nos lleva por delante y muchas veces pasamos de alto analizar un KPI o tomar una medida estratégica frente a cualquier, digamos, caso que se nos esté presentando. Entonces, digamos que este es un ejemplo, este es un ejemplo de cómo podemos hacer, cómo podemos embeber dentro de nuestras aplicaciones digamos, las diferentes necesidades de información que tengamos en un momento dado, todo embebido dentro de las aplicaciones y todo con un punto central de información. Bien, entonces eso era como muy rápidamente lo que les queríamos contar a nivel de lo que es de lo que se está viendo ahora, de lo que estamos viviendo, que de alguna manera estamos volviendo como a lo básico, porque muchas veces nos estábamos yendo nos estábamos yendo como por las ramas, es decir, que los mismos usuarios están utilizando diferentes aplicaciones para hacer BI, para hacer analítica, porque ya hay muchas aplicaciones que son muy fáciles de adquirir, pero cuando todo eso lo tenemos disperso en la aplicación, en la compañía, perdón, se nos va perdiendo el gobierno, se empieza a fugar la información, empezamos a tener usuarios con datos desplegados por toda la organización y ahí es cuando empezamos a tener fuga de información, cuando empezamos a tener problemas de vulnerabilidad, problemas de seguridad, problemas de que dos áreas están usando el mismo reporte pero con diferente información y ahí es donde se empiezan a perder, donde se empieza a perder la credibilidad en este tipo de información. Entonces, nada, voy al último a ir a una sesión de preguntas para las personas que tengan alguna pregunta
y les puse ahí una encuestica, si de pronto quieren conocer más acerca de este producto, les agradezco mucho si nos pueden contestar, pero mientras tanto vamos a abrir una sesión de preguntas, John, por si alguien tiene alguna pregunta, alguien del auditorio tiene alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que es esta solución. También muchas gracias a las personas que nos contestaron la encuesta. Quería comentarle algunos casos de éxito, por ejemplo, a los que estamos acá en Colombia, todos conocemos Juan Valdés, la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo, usa Jaspersoft para como sistema de información para todo lo que es el sistema de información cafetero SICA, en donde allí tenemos más de 500.000 cafeteros de todo Colombia, en donde ellos ejecutan sus reportes directamente con soluciones de TIPCO. Obviamente el usuario final ni siquiera sabe que eso es TIPCO por debajo, porque como les mostré ahora, está embebido como tal dentro de la aplicación SICA. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el SENA, donde están utilizando Sofía Plus, seguramente más de uno de ustedes lo habrá conocido, y básicamente estas son aplicaciones que todo lo que es la parte de reportería y todo lo que es la parte de analítica descriptiva viene por debajo con esta solución. Bien. Entonces, este era el demo que les quería mostrar, pues básicamente cómo complementamos Jaspersoft con una aplicación propia y cómo vemos esa magia de combinar esas dos cosas en una aplicación para beneficio de la toma de decisiones y de la facilidad como tal del usuario. Entonces, bien, si no es más, por parte de nosotros, abro un momentico aquí las preguntas que nos han escrito. Las personas que tengan cualquier pregunta, con gusto, tenemos aquí unos 2 o 3 minuticos para contestarlas y con mucho gusto aquí las vamos recibiendo. Por aquí me hacen una primera pregunta. ¿Me estás escuchando, John? Sí, Carlos, escuchamos bien. Me están preguntando por aquí que cómo hacen, o sea, cómo hace uno para saber si es mejor ver un tablero o ver una visualización, un reporte, lo que sea, en una aplicación integrada o verla directamente en el repositorio de informes, ya sea Jasper o cualquier sistema de visualización que estemos utilizando en las compañías. O sea, eso nos lo dice el caso de negocio o que ¿cómo hace la persona para determinar cómo es la mejor forma de mostrarle eso al usuario? ¿No escuchaste la pregunta, John? Sí, ya, perdón que estaba aquí en mute. Listo, mira, es súper buena la pregunta porque en este momento nos estamos enfrentando justamente a decir, venga, pero ¿cómo hago para entenderlo y cómo hago para poder decidir en qué lugar o cómo lo hago mejor? Justamente en este contexto, ¿cierto? Los datos y la analítica viéndola como estos componentes o como objetos componibles, le permite a la organización de una manera ágil crear aplicaciones o complementar procesos de negocio y sus aplicaciones o crear aplicaciones analíticas muy rápidamente y mucho más si estamos en un entorno en nube. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo represento y hago mis componentes analíticos, ¿cierto? Dentro de la aplicación, por ejemplo, como vimos con Jasper, que los tengo determinados porque este tipo de análisis es importante, es determinante para la toma de decisión o es determinante para una toma de decisión también en el área táctica, ¿cierto? Yo lo tenga, como lo decía Carlos, federado en mi repositorio, disponible para aquel que lo quiera consultar, digamos, de manera por iniciativa propia para poderlo, pues, analizar y tomar la información de ahí, pero que asimismo, ¿cierto? A los usuarios que dependen de ese dato, que necesitan esa información en su día a día y probablemente desde la perspectiva de utilización, desde la aplicación de negocio en la cual estén trabajando, lo tengan disponible todo el tiempo. Entonces, lo bueno con esto es que no son excluyentes, no es ni el uno ni el otro, pueden ser ambos. Lo tengo en repositorio central, disponible para quien lo desee consultar, ¿cierto? Utilizable en otras aplicaciones de negocio y también lo podría tener disponible
para las personas que son de directa implicancia de esa información, que los puedan tener listos en su aplicación de negocio, listo en su página, listo en su portal, usarlo sin que esto sea excluyente y, como le decía Carlos, sin perder el control y la federación, no solo del dato, sino del resultado visual y analítico que le queremos presentar. Entonces, creo que esto es una de las partes que son bien interesantes, y es que justamente eso nos permite utilizarlo de manera racional, única y de manera pues controlada y federada para todo el mundo. Perfecto, John, muchas gracias. Por acá me están preguntando acerca del licenciamiento de Jaspersoft. Jaspersoft, como bien lo decíamos ahorita, es un licenciamiento ilimitado por servidor. Entonces, digamos que es una aplicación que se usa mucho, sobre todo cuando hay todas estas necesidades de poder desplegar reportería, VI descriptivo, poder tenerlo en un repositorio o que lo quieran embeber en cualquier aplicación, y es ilimitado en usuarios. Entonces, básicamente, como es ilimitado en usuarios, su licenciamiento es por servidor y por course. Bien, pues bueno, por aquí ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por acá les dejo los datos de Carlos Marín y de John Ferro para cualquier duda, inquietud, comentario que tengan. No duden por favor en escribirnos, seguirnos en nuestras redes sociales. Acá les dejo también nuestra página web. A las personas también que nos asistieron, que asistieron el día de hoy, les vamos a enviar las memorias del webinar. Vamos a mandarles pues esta grabación por si lo quieren compartir con más colegas dentro de sus compañías, y también la presentación por si lo quieren interiorizar al interior de perdón, la redundancia, de la compañía. Muchísimas gracias, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo webinar, que vamos a tener un tema muy interesante de Data Fabric dentro de un mesecito. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias, John. Gracias a todos, buen día.